Padre, te damos muchas gracias porque es en tu nombre que nos reunimos, es en tu nombre que buscamos, Señor, tu rostro, porque Cristo abrió el camino, Señor, directo hasta ti. Confiadamente nos acercamos, Señor, hasta tus pies, buscando la mejor parte, Señor, buscando tu voz, buscando, Señor, el contacto contigo, Padre eterno. Y qué mejor que hacerlo a través de la palabra viva, de la palabra, Señor, que tomamos hoy con fe, que la tomamos, Señor, como de donde proviene, de tu boca preciosa, Señor. Abre tu boca hoy, Señor, a nuestro oído, abre tu boca a nuestro proceder, a nuestra vida, a nuestra fe, Señor, para que ésta pueda crecer, Dios, mientras nosotros menguamos. Gracias, bendito Señor, porque en tu misericordia estamos buscando, Señor, de verdad, esa intimidad contigo cada vez más. Gracias por cada una de tus hijas, Señor, por cada corazón sincero que hoy te busca, Padre, y por la revelación que tú traigas a nuestra vida, la exhortación, la edificación, Padre, porque es necesario que la recibamos. Pero también, Señor, eres Dios de consuelo y aún tus palabras, Señor, traerán consuelo y esperanza a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, que la palabra no quede solamente en nuestro oído y seamos solamente oidoras, sino hacedoras de tu palabra, Señor. Queremos comprometernos contigo, no de labios, Padre eterno, sino verdaderamente desde nuestras entrañas, y decirte que te amamos y que estamos a tu servicio, Señor, y que te pertenecemos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre bendito. Amén y amén. Amén. Vamos a Apocalipsis 3, mis preciosas amadas, y vamos, Apocalipsis 3, estamos empezando, terminamos el capítulo 2, y el capítulo 3 nos habla de la carta escrita a una de las iglesias, y vamos a leerlo, y como tenemos mucha interferencia de sonidos, voy a leer yo el pasaje. Dice Apocalipsis 3:1: y escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guarda, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado o contaminado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a esta iglesia, esta personalidad cristiana, aparentemente nos deja ver que no hay mucho que alabarle ni que reconocerle. Vemos, a lo mejor vemos unas palabras un poco fuertes, vemos como reprensión, vemos como reclamos más que ubicación o más que consolación a esta iglesia. Pero muchas veces Dios tiene que hablarnos de esta manera, aunque Dios es amor, y eso no le quita que Dios es amor, pero Dios tiene que reprendernos con autoridad y con fuerza, y con la verdad en su boca. Y vemos aquí que esta es una iglesia a la que se le habla precisamente de manera directa, en exhortación. Pero es tan hermoso el Señor que dentro de esa exhortación, que pudiera parecer dura, fuerte, sin embargo, hay esperanza, mis amados. Y es una iglesia, o es una personalidad, es un tipo de cristiano que pues pudiéramos nosotros tener algunas de estas características, y vamos a examinarlas. Vamos a examinarlas porque Dios nos quiere hablar hoy. Ha hablado muy fuerte a mi corazón, pero vamos a empezar. Vamos a empezar con el contexto histórico.
¿Qué es o dónde está Sardis? Sardis está precisamente sigue estando en Turquía, la actual Turquía, está entre Tiatira, la iglesia anterior, y Filadelfia. Está en el centro, está a orillas de un río. Es un lugar geográficamente, estuve viendo unas fotografías, es un lugar que está rodeado por 3 flancos, porque tiene 4 frentes, pero 3 de sus flancos o de sus frentes están rodeados por montañas, más que montañas como las nuestras. Aquel lugar es más árido, más bajo, pero tiene como rocas que le protegen de alguna manera, pero tiene un solo frente por donde puede entrar. Es un lugar que económicamente estaba se sentía muy orgulloso todos los de Sardis, porque ¿saben lo que explotaban en ese lugar? Oro. Y en un lugar donde hay oro, mire, se pierde, ¿verdad? La famosa fiebre del oro, ¿verdad? En Alaska, en las montañas, en los ríos. Bueno, todo esto lleva a consecuencias muy difíciles, muy violentas, muy fuertes. Y sobre todo, enfocarnos al Dios que sabemos que es el Dios del oro, el Dios del dinero, el Dios Mamón, ¿sí? Entonces vemos que este era uno de sus orgullos muy grandes. Pero retomo nuevamente la ubicación geográfica, porque eso es a lo que nos llama la atención el día de hoy con esta iglesia, porque tiene 3 flancos protegidos, pero uno abierto. Y esto la hizo sentirse muy confiada a Sardis. Sardis fue invadida 2 veces por sorpresa por el flanco que quedó abierto. ¿Y sabe por qué? Porque no vigilaron. Porque bajaron la guardia, dijimos, estamos protegidos aquí, las montañas, la roca, no hombre, aquí los acantilados, esto me protege. Pero su flanco, que debían estar protegiendo mañana, tarde y noche, lo tenían abierto y bajaron la guardia y por sorpresa fueron invadidos 2 veces, una vez Ciro y otra vez otro de los emperadores romanos, y llegaron a destruirla completamente. De verdad, hasta los cimientos. Entonces fue de reconstruirla. Otro Tiberio, otro emperador, caritativamente donó unos bienes para volverla a reconstruir, porque de verdad no dejaron piedra sobre piedra los invasores. Pero el problema fue el descuido, la desatención de la gente de dentro. Entonces vemos este antecedente que nos habla claramente de un lugar que puede tener aparentemente un poderío, que puede un respaldo, vamos a decir, un centro también textil, como lo vimos anteriormente con Tiatira, pero este se ocupaba más que de las tinturas. ¿Se acuerdan que vimos hace 8 días? Este se ocupaba más de la lana. De la lana del oro y de la lana de las ovejas. Especialmente, eran especialistas con la lana negra. No teñirla, con ovejas criadas precisamente negras. Entonces tenían una especialidad y entonces era muy codiciado esta artesanía, vamos a llamarla, este trabajo manual tan importante. Entonces ellos se ufanaban mucho. El problema es que les llegaban cuando menos los esperaban y verdaderamente los saqueaban, los atormentaban. Entonces primero fue Ciro, ¿verdad? Y después Antíoco III, por si les interesa el dato histórico, que de verdad, dicen por ahí en el mundo, les dieron en la torre. Bueno, las torres fueron lo primero que derribaron. Todo edificio dejaron, de verdad, por un pueblo pagano, un pueblo que adoraba imágenes. Este es un pueblo que se caracterizaba ya no por adorar imágenes romanas, aunque sí después de que el emperador Tiberio cooperó para la reconstrucción, una de las veces, pues lo adoraron. Entonces le hicieron su estatuita, ¿verdad? Y entonces adoraron a Tiberio. Pero se caracterizaba esta iglesia por adorar a las deidades griegas, que ya habían sido conquistadas supuestamente por los romanos, pero se fueron a las deidades griegas, especialmente a las de tipo femenino.
¿sí? Entonces vemos aquí la madre de los dioses, que se llamaba Delatré, una diosa griega que era la madre de los dioses. O sea que ellas se fueron con la autoridad matriarcal más fuerte, ¿no? En cuanto a la Delatré, así como deletrear, Delatré, así se llamaba la diosa, y su hijito era precisamente los griegos, ¿verdad? Los hijos dioses griegos. Empieza el Señor a hablar a esta iglesia, y lo primero que le dice, pero vamos primero, siempre les he dado el significado de la palabra, ¿sí? La palabra sardis justamente nos habla, tiene dos significados, pero que se embonan ambos. Uno quiere decir remanente. Sardis quiere decir remanente, o los que se salvan, los que huyeron, ¿sí? Es el remanente o los que huyeron. La parábola que pudiera tomarse, y a ver si la recordamos, es la parábola del tesoro escondido. ¿Alguien la recuerda? ¿La parábola del tesoro escondido o no? No nos acordamos de esa parábola. Mateo 13:44, por favor. Ajá. Vamos a Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ok, entonces quédense con esta idea. Es una de las parábolas más cortas, más pequeñas, igual que la anterior, que vimos, la de la levadura. Es muy semejante o casi paralela, porque habla de algo que es escondido, ¿sí? Aquí es un tesoro, pero lo interesante del tesoro es que este hombre, para poder quedarse con ese tesoro, porque no puede invadir un campo que no le pertenece, para poder tomar posesión, aunque sea de un pedacito donde está el tesoro, ¿qué tiene que hacer? Venderlo todo, ¿sí? Para adquirir ese terreno y entonces quedarse con el tesoro y con el terreno, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ir viendo en qué se parece esta iglesia. Esta iglesia, los estudiosos la comparan o la acoplan con la iglesia que estuvo en la iglesia a partir de la Reforma Protestante de Lutero, ¿sí? Hasta tiempo después, donde el dominio papal estuvo en su máximo apogeo. Y decimos, ¿pero cómo? ¿Pero cómo si la Reforma Protestante trajo un cambio, una revolución? Sí, pero vamos a ver precisamente que no fue suficiente. Que muchas veces empezamos con cambios aparentemente radicales, pero en el fondo tenemos todavía muchas raíces que no hemos dejado que Dios corte, que Dios arranque totalmente. Y eso es justamente lo que, porque nos habla en esta exhortación a esta iglesia de una profesión de fe hueca. Fíjense, nada más de afuera, más no en el interior. Y ahorita lo vamos a analizar con más profundidad, mis amadas. Entonces vemos que esta iglesia Sardis, o la iglesia del remanente, o la iglesia de los que huyeron, ¿sí? Los que salieron, nos recuerda a la iglesia reformista, más o menos desde los 1500 y pico hasta los 1750 ya para llegar. Ya vimos entonces el contexto histórico y geográfico de esta iglesia, pero ahora vamos a ver qué dice. ¿Quién está hablando a esta iglesia? Siempre es Jesucristo, ¿sí? Dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, escribe al ángel
es decir, a los dirigentes, es decir, a los congregantes, a los que participan en la iglesia de Sardis. Era muy difícil. De hecho, la iglesia de Sardis, otra de las características es que ahí, habiendo muchos judíos, ya ven que en las otras hay una exhortación de que a muchos judíos que se decían judíos, pero en realidad no lo eran de corazón. Entonces el Señor habla de que supo resistir la iglesia a este tipo de falsedad. Pero aquí había muchos judíos, fue tan de poco impacto la iglesia, que ni los judíos los molestaron. Fíjense qué tremendo. Ni los judíos, que eran los más celosos, ni los judíos los molestaron. Entonces no hay exhortación con respecto, y había una gran comunidad de pueblo judío en Sardis, históricamente hablando, cuando se esparcieron en la diáspora los judíos. Pero entonces vamos a ver por qué. Está escribiendo el ángel. ¿Quién está? El ángel dice al ángel de la iglesia, pero ¿quién está escribiendo? A ver, dime, el que tiene los 7 espíritus. Ajá, el que tiene, déjenme regresarme acá me quedé. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice estas cosas. ¿Quién es? Es la faceta de Jesucristo que de nueva cuenta lo describe, y lo leímos. Siempre que vengan el miércoles, lean el capítulo 1 de Apocalipsis para mirar a ese Jesús en su plenitud, por lo menos restringida en palabras, pero mirar a ese Jesús en su plenitud, porque es el que tiene en sus manos. Para empezar, ¿de qué nos está hablando aquí? Nos está hablando de un Dios que sostiene, para empezar, hace mucho el énfasis en el número 7. ¿Qué es el número 7? Es de la perfección precisamente de Dios hacia el hombre, ¿sí? Su manifestación perfecta hacia nosotros como hombres, como seres humanos, como criaturas, ¿sí? Y representa también esa perfección, esa santidad. Fíjense quién está hablando, el que tiene los 7 espíritus. Hay estudiosos que atribuyen esos 7 espíritus a los 7 dones del espíritu, ¿sí? Que más tarde se llaman. Pudiera ser, pero lo importante, vamos a la creación, mis amados. Cuando Dios hizo al hombre, ¿qué pasa cuando Dios sopla? Aliento de vida, sopla de su espíritu también. Entonces, el símbolo del espíritu nos habla aquí de la vida, pero vida como vida eterna, vida fortalecida de las 7 iglesias. Él tiene en su mano esa vida, ese soplo, ese poder, todo lo que simboliza el Espíritu Santo, todo lo que le simboliza el soplo de aliento de vida de Dios en las iglesias. Permíteme un segundo, hermano. Dice, y las 7 estrellas, acuérdense que las 7 estrellas son los 7 ángeles o los mensajeros que hablan a estas iglesias. Nos hace referencia a una vida espiritual. A pesar de todo lo que le va a decir a esta iglesia, tiene que el que sostiene a los espíritus, que sostiene las estrellas, es decir, la manifestación de cada una de las iglesias, la manifestación espiritual de cada una de las iglesias. Él la sostiene en sus manos. Es el todopoderoso, es el soberano, ¿sí? Y la sostiene como en perfección, porque sus pensamientos, ¿cómo son? Perfectos, y son de bien, ¿sí? Son de bien. El problema es que la manifestación humana, Él las tiene aquí en sus planes perfectas. Las iglesias, los temperamentos, las características de todo cristiano, somos diferentes, pero nos tiene en su mano, pero hechos en su plan perfecto, ¿sí? El problema es que en esa perfección y plan que Él tiene, nos tiene que hablar. Y nos dice, esto es lo que tengo pensado para ti. Mis pensamientos son estos, ¿sí? No lo que se está manifestando. Entonces vemos aquí en este versículo que nos dice que estos 7 espíritus están en la mano del Señor, las 7 estrellas. No lo tomemos textual. Ciertamente la Biblia hay que tomarla lo más textualmente posible.
Pero esta parte tan espiritual, nos cuesta mucho trabajo imaginar a un ser luminiscente, ¿verdad? Vestido de blanco, yo no sé si usted le ponga barba o no le ponga barba. De verdad, eso es lo que menos importa. Lo importante no es hacernos una imagen, sino entender el trasfondo de su soberanía, de su santidad, ¿sí? Que está en sus manos y lo que quiere es derramarla hacia nosotros. Eso es un poquito el mensaje que quiere hablarnos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque lo primero que dice es 2 puntos. Yo conozco tus obras. Es decir, soy el omnisciente. Yo conozco tus obras. No solamente sostengo aquí la santidad de todas ustedes, iglesias, de todos los mensajeros, ¿sí? De todo mi mensaje que es perfecto, sino que encima conozco tus obras. Nada escapa al ojo de Dios, al ojo que todo lo sabe, no en un sentido de Big Brother, ¿verdad? Como lo tenemos ahora, que ya nos espían y que si nos pueden ver a través de la computadora y que nos hackean y todo, no en ese sentido paranoico, sino en el sentido de que hay un Dios. Y literal cuando lo decimos, pero hay un Dios, ¿sí? Cuando sabemos que un hijo nos miente o sospechamos, ¿verdad? No, mamá, de veras, te juro que hay un Dios, hijo. Hay un Dios al que no le podemos esconder. Nosotros mismos cuando mentimos y damos una cara, ¿sí? Nosotros deberíamos repetirnos esto. Alguien que nos diga, yo conozco tus obras. Una voz interior que nos dice, yo conozco tus obras. Y cuando empieza a hablar de sus obras, vemos que no hay nada bueno o encomiable para alabarle a la iglesia de Sardis. Uno, por su reputación y por su carácter. ¿Qué le dice? Es una frase muy, muy fuerte. Además, no requiere demasiada interpretación. Que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Está muerta por dentro, espiritualmente. Por fuera, aparentemente, es una iglesia linda, digna de, pues, ay, mira, ellos trabajan así. Pero tan no hay nada dentro, espiritualmente y en el corazón, que no tiene impacto, que no provoca unos a convertirse u otros a celos también, como a los judíos. Acuérdense que el judío siempre reaccionaba por celos, ¿sí? Sin embargo, está tan hueca esta iglesia. ¿De qué nos habla aquí? Acuérdense que esta se compara con la iglesia históricamente, con la iglesia reformista, protestante, la que empieza a protestar. Un solo hombre no iba a cambiar, no lo iba a cambiar todo. El problema es que un solo hombre empezó la obra, pero no quedó completa, y ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Empezó la obra, pero por dentro no cambió muchas cosas de la huella eclesial que él traía encima. Entonces cambió algunas cosas que dijo, espérame, esto ya de plano cae en lo súper incongruente. Y entonces empezó la sola palabra, sola fide, ¿sí? Sola gracia, ¿sí? Sola escritura, nada más, ¿sí? El problema, ¿saben qué? ¿Cuál fue? Acuérdense que la iglesia de Tiatira iban ligadas. La iglesia de Tiatira fue la introducción de la jerarquía eclesial. Y esto le dio armas a la iglesia eclesial, a las autoridades. Y le ganaron la batalla. Uno, porque dentro, esto que por fuera parecía muy bien, pero estaba incompleto. Tan creía que estaba incompleto que otros empezaron a surgir. Viene Lutero y dice, sola fide, sola gracia, sola palabra, sola escritura.
Y dices, qué diferente, esto nos viene a mover el tapete, pero estaba incompleto. Y entonces surge un Calvino, tan, ¿no? Y empieza a decir, sí, Lutero, estás bien, pero ¿qué crees? Te faltó, y te faltó lo que yo digo. Y en vez de juntarnos y empezar a hacer precisamente el bloque, no, me divido. Y después surge un Whitefield en otro lado, ¿sí? Dije, Calvino, estás bien, estuvo bien, y Lutero también, pero ¿qué creen? Yo ya descubrí que también les faltó. Y entonces me hago mi grupito y empiezan las denominaciones. Ahí empieza tu... Empiezan las divisiones, porque por fuera, porque de fondo no está el espíritu. Es una iglesia que fue fácil de vencer. Divide Y vencerás. Y todos estos fueron elementos para el papado que estaba en pleno apogeo. Fueron elementos para las autoridades eclesiales para decirle, Lutero, sí, está bien, estás poniendo ahí unas cosas, pero ¿qué crees? Sigues siendo un religioso de los nuestros porque sigues haciendo esto y esto y esto y sigues conmemorando y sigues... Que eso es nuestro, nosotros lo pusimos. Ven, exactamente, aparte de las mezclas independientes, pero él pretendió, él y ellos, los demás, pretendieron ser radicales. Dices que estás vivo, pero en el fondo estás muerto. Tienes nombre de que estás vivo. Luchemos por la reforma, no fue más que una rebelión. Y eso es, así queda, pues ahora sí que grabado en los anales de la historia romana. Una rebelión, no lo toman como una reforma. Sí aportó cosas y sí dejó huella, porque de alguna manera el Espíritu Santo en un propósito, pero no fue gracias a los hombres, porque es esta iglesia que dices que tienes nombre. Vamos a leer algunas citas, por favor, las quiero llevar. Isaías 59 del 1 al 2. Alguien que me la lea, voz fuerte, por favor. Efesios 2 del 1 al 5. 1 y 5. Efesios 2. Isaías 59, 1 y 2. Efesios 2, 1 y 5. 59. ¿Qué dice Isaías 59? He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es una palabra muy fuerte. La primera parte es muy linda, porque vemos al Dios de amor manifestándose, pero dice, pero nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios. En vez de unirnos y decir, sí, hermano, ¿sí? Tienes razón, esta parte la palabra la revela, la fe nos la muestra, la gracia. Y nos vamos a unir, no. Hago denominación, hago división. Y dice que el Señor, y eso nos aparta de Dios. La división entre hermanos que han recibido una revelación. Y si nos apartamos, eso significa que también nos apartamos de Dios. ¿Qué dice Efesios 2, 1 y 5? Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ok, tomen nada más el 1 y el 5. Sí, no que lo saquemos de contexto, pero 1 y 5, donde nos habla de que son por gracia. Estábamos muertos
muertos interiormente. Aquí te dices que tienes nombre de que estabas vivo, pero en realidad estás muerto. ¿A quién le compara Jesucristo con los que están vivos pero medio muertos, más bien como tipo zombie? Esos están muertos. No, pero a los que tienen nombre se creen que están vivos, pero en realidad están muertos. A los fariseos, ¿verdad? A los fariseos, no, a los... Bueno, ahorita lo vamos a ubicar en el tiempo de hoy. A los fariseos, ¿qué les dice? Sepulcros blanqueados, por fuera limpios, preciosos, deslumbrantes. Pero por dentro, ¿qué hay? Podredumbre. Podredumbre y muerte, ¿sí? Es nada más el exterior. Entonces el Señor llama fuertemente la atención a los hipócritas, a las actitudes, a las conductas, a las iglesias hipócritas, ¿sí? A los actores, ¿verdad? Que nada más actuamos, que solo nos disfrazamos de... Pero en realidad nos quitamos ya el sombrero, como hay una teoría psicológica, ¿verdad? Te quitas el sombrero de cristiano y ya, ahora me pongo otros sombreros y voy actuando de lo que me va pidiendo la vida. Máscaras también, exacto, eso es precisamente, eso quiere decir hipocresía, ¿sí? No dar la cara realmente. El Señor nos habla de que el estado interior de la iglesia es lo que Él ve. ¿Qué pasa con aquel que entra a orar al templo? ¿Y qué le dice? Y también critica el Señor a aquellos que oran en las esquinas, en las plazas, ¿verdad? Para ser vistos por los hombres, pero también por Dios, porque aquel entra al templo y le da todo su currículum al Señor. Señor, yo diezmo, yo oro cuántas veces al día, mira, yo ayuno, ¿no? Es una cosa buenísima. No soy como este. Pero por dentro, obras muertas. No basta nada más hacer un movimiento de sola fe, sola gracia, sola palabra o sola escritura, si no hay un cambio de fondo, mis amados. Si me sigo quedando con tradiciones, porque la iglesia jerárquica dijo sola escritura, no. Esa la interpreto yo. Esa yo te la leo y te la digo. Tú no te metas. Sola fe no, fe es en nosotros como institución. Sola gracia no, nosotros somos los que te damos la absolución. Entonces empezó a limitar. El problema es que si verdaderamente nos metemos a un cambio radical, ¿sí? Tiene que ir de por medio todo. Va todo, mis hermanos, y examinarlo. Examíname, oh Dios, decía el salmista. Ayer que llevé a mi mami con el geriatra, no fue nada más la erupción de la piel que era llamativa y dolorosa, etcétera, sino es, doctor, examínemela, toda. Entonces, desde el pulgar hasta la punta de la nariz, ¿sí? Examíname, oh Dios. Porque es su especialidad. A Dios no le podemos decir, Señor, examina mi situación económica. No te metas con mi situación espiritual, con mi situación con mis hijos. Esa no, nada más específicamente, solo quiero que veas esto. Dios no puede, no tiene una vista corta como la nuestra. Entonces, le estaba pidiendo la condición. ¿Qué es lo que mira el Señor? Nuestro corazón. Jehová mira el corazón. ¿Eso cuándo lo dijo? Lo dijo, ¿sí? Samuel. Porque todo mundo buscaba para escoger al
al rey, precisamente al sucesor, ¿verdad? A David. Pues no, primero presentaron a los fuertes, a los guapos, a los grandes, a los sabios, a los... El último fue el chiquito, el que se sospecha. Hay interpretaciones de que a lo mejor no era hijo de Elí, ¿sí? Y bueno, pues no es este. Pues sí, sí era ese. Porque el Señor mira lo que hay en el corazón, conforme al corazón de Dios. Mira el interior. Tener nombre de que uno vive, ¿qué significa, mis amados? Somos muy dados a llamarnos cristianos. Yo soy cristiano, ¿no? Llegamos a algún lugar y yo soy cristiano. Hija del rey, princesa del rey. No, bueno, no, tú ya te subiste de escalón. Está bien, apartada. Bueno, apartada es lo mismo que santa. Pero, ¿cuándo y dónde y cómo llamaron cristianos por primera vez al grupo de los del camino? Ellos se autonombraron, aquí vienen los cristianos con sus pancartas. No, los llamaron por su testimonio, porque se parecían a Cristo. Hablaban como Cristo, actuaban como Cristo, vivían como Cristo. Los nombraban los otros, ellos no se autonombraron. Y ustedes van a ver a lo largo de la Biblia, no se les llama discípulos, se les llama seguidores. ¿Cuánto de verdad hemos pisoteado esta palabra de cristianos? Y sobre todo para ufanarnos. Cuidado, porque decimos tener nombre de vivos. ¿Y qué responsabilidad? Es como si yo ahorita me autonombro. Ayer me dice el doctor, usted ya sabía que lo que tenía su madre, ¿verdad? Le digo, sí, doctor. Le digo, temía yo la sospecha en cuanto lo vi. ¿Y por qué no se lo dijo? Porque yo no soy doctor. Yo no me autonombro doctor. Sí tengo sospechas, sí sé algunas cosas, pero no tengo la autoridad. Entonces, por eso, cuidado, mis hermanos, cada vez que nos autonombramos, porque dices tener nombre de. ¿Qué eres? Una creyente. Llámate creyente, porque creyente te compromete más. ¿Sí? Autonómbrate. Soy una mujer de fe. Más bien una bebé de fe, porque apenas voy creciendo, pero en el nombre del Señor voy creciendo. ¿Sí? ¿Tú en qué crees? Bueno, ya, y sueltas lo que es tu fe. Pero es mejor que hables de aquel en el que crees que autonombrarte, ¿sí? Sí, doctor, yo reconocí las ámpulas y reconocí la irritación, etcétera. Pero solo usted conoce la situación perfecta. Y aunque supiera y le dijera, bueno, ya sabemos tú y yo qué tienes. ¿Y ahora qué hacemos? La dosificación, el medicamento adecuado, el camino correcto. Cuidado. Seguir el proceso, la constancia, la perseverancia, esa la da usted, doctor. Entonces, cuidado cuando nos autonombramos. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice más adelante, mis amados? Cuidado con esa doble cara que muchas veces hablo. Es casi testimonio, hermanos, que hablo por mí, ¿verdad? Ya leímos en Marcos 7, nada más para reafirmar, nada más anote la cita, yo se la leo, Marcos 7, 6. Y respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hay muchas formas de manifestar la hipocresía, ¿no es cierto? Y a veces pensamos en los grandes hipócritas, también los chiquitos.
¿Cuántas veces, no? Es mejor hablar de otros, ¿no? Jóvenes que están en la alabanza, ¿verdad? Y pasan y alaban al Señor, pero no se presentan a ningún culto, se van a tomar un café después. O sea, al fin ya estuve en la alabanza. Y no se sujetan. Y no reciben la visión. Y no se alimentan de la palabra. Estoy hablando que hay algunos lugares en aquellas épocas, ¿eh? No crea usted que es ahora en día, no. La hipocresía se puede manifestar de muchas maneras, mis hermanos. Vamos a dar gracias. ¿Sí? Vamos a orar. Cuando oramos sin fe, es hipocresía. Porque nada más hago lo exterior, pero por dentro está hueco. No hay nada. Es muy fácil decir una oración bonita. De verdad es muy fácil. Sobre todo las que han tenido una cierta cultura, lectura, etcétera. Es muy fácil hablar elegantemente, pero hueco. Ya ni les sigo. ¿Qué dice el Señor? Nos hace una advertencia. La hipocresía se maneja de muchas formas. Pero dice más adelante en el versículo 2, espérenme tantito, dice, por tanto, ahí viene el consejo de Dios. ¿Por qué le aconseja esto a la iglesia de Sardis? Porque justamente su historia dice que fue destruida por no vigilar. Le dice, sé vigilante y afirma, confirma, no sé qué traducción tengas tú, refuerza las cosas que están por morirse. Es decir, hay áreas que has descuidado. Hay áreas de tus vidas que están por morirse si las sigues descuidando. Muchas veces nos vamos al exterior a hacer cosas, pero acuérdense que para hacer verdaderamente la voluntad de Dios hay que ser primero. Porque hacer es fácil, pero ser es diferente. Entonces nos dice, ponte en vela, dice otra traducción. ¿Por qué hemos de velar? Exactamente. Uno, hay muchos pasajes, nada más se los voy a nombrar. Debemos velar porque no sabemos a qué hora vendrá el Señor. Lo vamos a ver más adelante, aquí en los siguientes versículos, que dice el Señor, yo vengo como ladrón. No sabes. Por lo general decimos que nada más es por ignorancia de la hora y el día en que Él ha de venir la segunda vez, porque Él vendrá como ladrón de noche. Pero en realidad, aquí la ilustración en la iglesia de Sardis es que Él viene como ladrón de noche porque nos va a sorprender. Va a ver si estamos vigilando. Va a checar que nuestros atalayas, nuestro corazón esté montando guardia. ¿Sí? Porque si no estamos a merced por falta de vigilancia. ¿Qué fue lo que le pasó a Sardis? Arrasada, no una, 2 veces. Y hoy en día no quedan más que ruinas de Sardis, la verdad. Hay asentamientos, pero alrededor de lo que fue Sardis. Ya nadie más reedificó en ese lugar. ¿Sí? Entonces, estar vigilando, cuidar, defender, velar y cualquier otro sinónimo que tú le quieras poner a través de la palabra. ¿Quién me lee Salmo 127.1, por favor? Salmos 127.1. Yo. ¿Sí? ¿Quién da? Por favor. Mary. Ya lo encontré. Ajá. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Ok. Aquí es muy importante, hace sentido con lo que está diciendo el Señor. Sé vigilante, es decir, hazme a mí el vigilante supremo, porque yo vigilo a los vigilantes.
Por eso muchas veces no dejamos que Dios sea el que vigile. Y aunque yo ponga muchas vigías, es que en nuestra iglesia oramos mucho, pero no hemos puesto al vigilante supremo sobre nosotros. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano. En vano. Si el Señor no guarda tu casa, en vano, pon 1000 alarmas, chapas, cerraduras, perros, policías, lo que gustes, en vano, porque el Señor es el que guarda. Entonces, primera acción para ser vigilante, poner al vigilante por encima de mí. No nos gusta porque Él me va a vigilar a mí. ¿Cómo estoy vigilando? Y Él me va a estar diciendo, vigila, no te duermas, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Sí? Nos va a decir, vela, porque no sabes la hora ni el día en que vendrá el Señor. Y te voy a sorprender, cuidado. A un verdadero hijo de Dios no debería de sorprenderle esta segunda venida, porque está preparado, porque está siguiendo el orden. Cuando el Señor da un consejo aquí, en sé vigilante, nos está dando esperanza, hermano. Dices que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Pero yo te aconsejo, yo te digo, yo te sugiero, yo te invito, yo te conmino a que seas vigilante, a que atalayes, ¿sí? ¿Por qué debemos velar? Dice Mateo 26:41, para no entrar en tentación. Se las voy dando resumiditas. 1 Corintios 16:13, síganme. 1 Corintios 16:13, para estar firmes en la fe. Velar no es para traer ojeras al día siguiente, hermanas. Que a veces creemos que velar en el Señor es eso. Un cristiano con ojeras es un cristiano que está vigilante. No. Un cristiano vigilante tiene fe. Un cristiano vigilante está preparado. Yo creo que el Señor tarda. Mira, entre que tarde o no tarde, yo estoy preparado. Yo listo aquí, firmes. No me quito ni las botas, ni el fusil, nada. Yo estoy preparado. Sí, hermana. Claramente. Esos vigilantes también tienen que ver con que no permitir las obras de nuestra vida, ¿no? En la tentación, en todo lo que... Exactamente, para no caer en tentación. Mateo 26:41. Efesios 6:18. ¿Cómo hay que velar? Dice, con toda perseverancia, mis amados. Efesios 6:18. Ahí le va otra. 1 Corintios 15:34. 1 Corintios 15:34 dice, velar como conviene. ¿Y cómo es eso? Sujeta al gran vigilante, al Señor que conoce mis ojos, al que todo lo sabe y todo lo ve. Vigilar y velar como conviene. Otra cita, 1 Pedro 5:8. Velar porque el diablo anda al acecho. 1 de Pedro 5:8. Nada más les estoy dando una probadita. Y también 1 de Pedro 4:7. Dice, velar en oración. Velar en oración. Si alguien quiere leer esa última, por favor, 1 Pedro 4:7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ok. Que nos habla de sobriedad, de firmeza, de entereza. Que no nos embriaguemos con otras ideas, con intereses personales, sino que estemos sobrios en oración. Velar no quiere decir yo leo la Biblia todos los días, yo voy a la iglesia, yo diezmo. No, no son las cosas de fuera. La oración, y especialmente es la oración íntima, personal con Dios.
La oración, la intimidad personal con Dios. Tenemos a un Daniel. Él oraba con él, él se encerraba con Dios. Sí. Tenemos un Jeremías en el calabozo. Oraba. Oraba y oraba, sí. Y de verdad, casi que la oración, y traigo a colación lo que traía mi hermanita hace rato, la oración sin lágrimas en el fondo no es una oración, porque no está la comunión perfecta con Dios. Eso no quiere decir, porque lloramos también de alegría, de gozo, cuando estamos orando y vemos la palabra, papá, estás pensando en mí, esto es para mí, y tienes preparado, y tú tienes la salida, y lloro. O cuando oro por alguien que está perdido, me duelo y el Señor mismo se duele. Vemos entonces la importancia de velar como conviene. Por eso que le dice a la iglesia de Sardis, sé vigilante o vela. Y dice, esperen un tantito. Nos habla de que es importante tener los ojos, dice, confirma las cosas que están por morir. Dicen otras versiones, afirma. O fortalece, apuntala las áreas que hemos descuidado, hermanos. Acuérdense, bajamos la guardia, nos confiamos. ¿Cuándo es cuando más buscamos a Dios? Y a veces decimos, Señor, ya no veo lo duro, sino lo tupido, pero solo así me buscas. Y dice el Señor, yo los llevé al desierto para ver qué había en su corazón. Porque solo en el desierto le mostramos nuestro corazón. Porque cuando todo marcha bien, cuando todas las cosas salen como a mí me gusta, como yo las necesito, de acuerdo a mis intereses y expectativas, si bien me acuerdo de Dios, pero no le muestro verdaderamente mi corazón. Mis oraciones son, Señor, gracias, eres tan bueno, gracias porque me amas, porque me quieres, porque me provees, porque soy tu nena. Y esas son esas oraciones cuando todo va bien. Pero ¿cómo oramos cuando el desierto está a nuestro alrededor? ¿Qué nos dice el Señor? Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir o están por perecer, a punto de morir por la falta de un espíritu interior. Porque hay áreas de nuestra vida que se desvanecen, se contaminan, se quebrantan. ¿Por qué? Porque no hay un sistema inmunológico fuerte. Ahorita estoy muy empapado con esto, ¿verdad? Entonces, no está el sistema inmunológico total, bien. Entonces, a la mínima debilidad, ¡pum!, entra el virus. Ese es el flanco que no debemos de permitir que esté Ninguno. abierto. Así es, ama. Por eso tiene que estar en perfecto balance. Y dice aquí, y aquí va, por eso, ella ahorita volvemos a hablar de Lutero, porque siempre es bueno hablar de otros. Acuérdate pues de lo que has recibido, versículo. Déjenme terminarla, el 2. Dice, porque no he hallado tus obras, y esa es la queja de Dios para esta iglesia. Porque por la perfectas, otra versión, otra traducción dice completas. ¿Cuántas veces empezamos algo y nos rendimos a las primeras? Para el Señor y en el Señor. Llámese servicio, llámese oración, llámese ayuno, llámese... Bueno, el Señor sabe mis circunstancias. Bueno, ya, vamos al banquete. Y estaba yo ayunando. O yo decidí orar. Yo voy a orar por esta situación todos los días. Y se lo digo al Señor y verán. Es que me invitaron al cine y es que nunca me invita a mi hijo y ahora se le ocurrió. Pues ahora sí voy. Entonces ya no voy a orar. ¿Qué nos dice el Señor? Incompletas nuestras obras.
pedazos. Pedazos Dios no quiere. Dios quiere de nosotros, ¿qué? Todo, mis amadas. No pedazos. En pedazos no los quiere, se pueden quedar. Mi amor, Él no vende, él no compra o Él no recibe. Ahora sí que, ¿cómo se llama? En las tiendas, sino por pieza completa. No, Señor, te voy a dar un cuarto de mi tiempo. No. No es como la canción, el tiempo que me quede libre, si me es posible, te lo voy a dedicar a ti. No. La mitad de mi corazón. La mitad de mi corazón. Si Él nos diera la mitad de las bendiciones, aún así nos bastarían porque Él es tan grande. Pero no estaríamos conformes. De todas maneras, nos da todo y no nos conformamos. Qué interesante. ¿Y sabes por qué? Porque nuestro corazón está incompleto. Nuestro corazón, nuestras obras. Y fue lo que pasó con Lutero. Estuvo bien lo que empezó, pero no lo terminó. Se dejó envolver por todas las raíces, las tradiciones, por todo lo que traía. Y finalmente no culminó. ¿Y hasta dónde se culmina? Hasta la muerte, mis hermanos. Hacer pequeños cambios. Hay quien dice, mira, ya es cristiano, ya no fuma. Yo conozco muchos no cristianos que no fuman. Mira, ya es cristiano, ya va a la iglesia. ¡Auch! Ríos. Harto dice. Así es. Y es lo mismo que en este tiempo nuestra manera de ir puede ser vistosa, espléndida, pero nuestro corazón está vacío en cuanto a de dónde viene el deseo de hacer estas cosas, de colaborar. Internamente estamos vacíos. Así es. No estamos haciéndolo en fijarnos en esa bondad que Dios quiere que haya dentro de nosotros por parte de Él. Así es, esa plenitud espiritual que nos ha faltado. Él tiene en su mano los 7 espíritus, las 7 estrellas, en sus manos omnipotentes, soberanas. ¿Y saben para qué las tiene? No para tenerlas llenas, para derramarlas. El problema es que no las puede derramar en quien no las va a aprovechar. Y bueno, es el que dice que es el Dios que vigila sus iglesias. Así es, así es, Y el Dios que juzga sus así iglesias. es. Y el Dios que provee a sus iglesias. Por eso nos dice, sé vigilante, pero hazme a mí el vigilante supremo. Yo te tengo en mi mano. Y yo te estoy viendo. Sí. Entonces, ahora sí que, pero hay un 10, ¿no? Que alguien se aparte del mal camino, pero no obra el bien, sabiendo hacer el bien y no lo hace. Oye, pero yo ya no fumo, no tomo, no ando con otras señoras, pero no hago el bien. Ahora trabajando en los anexos y todo vemos esto, el objetivo de los chicos, y les hemos metido en la cabeza, chicos, el objetivo no es que dejes de tomar. No, pero es que somos enfermos, porque eso les meten en la cabeza en el programa de AA. Somos enfermos. Sí, en cierta forma, pero enfermos del alma. ¿Y sabes qué es la enfermedad de tu alma? Se llama pecado. Y para tu pecado, para la enfermedad que te plantean aquí, eres víctima. Porque eres la víctima. Pobrecito, naciste enfermito. ¿Sí? Y por eso ellos se declaran siempre enfermos. Soy fulano de tal y soy alcohólico, aunque ya no sea alcohólico. Pero ¿qué pasa cuando te entendemos que es una vida de pecado, que es una vida de maldición, a la cual hay que renunciar, mirar, poner nuestros ojos adelante, extendernos hacia lo que queda adelante, ¿sí? Y en Cristo Jesús recibir el perdón de todo ese pecado y ser sanos de una vez y para siempre. Aún en nuestras debilidades podemos recurrir a la plenitud que tiene el poder del Espíritu Santo. Ah, ciertamente.
Eso es lo que nos da la esperanza. En Isaías dice que Él es el que tiene el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor. O sea, es el que tiene la plenitud. La plenitud del espíritu. Así es, así es. Tito 2, 2:12. 2:12. Enséñanos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ok, aquí nos invita a que justamente vigilar también va acompañado no nada más de una vida solamente espiritual. Recordemos que somos espíritu, alma y cuerpo. También necesitamos vigilar cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos, ¿sí? Porque somos alma, pero también cómo actuamos, cómo nos acercamos, cómo amamos, ¿sí? Tenemos, dice aquí, basado en Tito 2:12, acabamos de leerlo, hay 3 relaciones que el hombre debe tener. Primero, consigo mismo, de una manera, dice ahí, sobria. ¿Por qué sobria? ¿Qué dice la palabra? Ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe de tener. Eso es sobriedad. Sino considera a los demás como superiores a él mismo. Esa es sobriedad, mis hermanos. Entonces, en la relación conmigo mismo, ¿quién soy yo? ¿Sí? Entonces soy un siervo del Señor. ¿Quién soy yo? Soy tu sierva para servirte. ¿Sí? En su relación con el prójimo tiene que ser de una manera justa, dice Tito. Primero sobria, conmigo mismo. De una manera justa, mi relación con el prójimo tiene que ser de una manera justa, equitativa. Pero no justicia mía, sino la justicia de Dios. Y en mi relación con Dios, ¿qué dice ahí Tito? Piadosamente. Qué interesante, esas 3 facetas, espíritu, alma y cuerpo, pero también esas 3 facetas, mi relación conmigo mismo, con el prójimo y con Dios. Sobria, justa y piadosamente. Lo dice Tito, ¿sí? Y lo corrobora el resto de la palabra. Entonces vemos la importancia y por ello hay un triple consejo en el siguiente versículo, allí en Apocalipsis. ¿Qué dice? Estamos ya en Apocalipsis 3. Ajá. 3. Entonces dice 3 acciones. Acuérdate de lo que has recibido y has oído. No estás en blanco. Ya hemos oído, ya hemos recibido. Dios te ha sanado, Dios te ha respondido. Acuérdate. Paso 1, acordarnos, hermano, porque de verdad como que nuestra memoria, ese Alzheimer cristiano, como que cada vez se extiende más. Se nos olvida fácilmente lo que Dios ha hecho. Acuérdate de lo que has recibido y has oído. Número 2, guárdalo. ¿Qué es guardarlo? Acuérdense que yo les dije, la traducción original de guardarlo, siempre que vemos es resguárdalo, defiéndelo, cuídalo. Por eso hay que estar vigilantes. Es resguardar, como que nos hace más sentido el verbo resguardar, porque me da a mí la responsabilidad de ser un vigía de lo que he recibido. Yo ya recibí la fe del Señor, resguárdala. Yo ya recibí los milagros del Señor, resguárdalos, no los olvides. Y tercer punto, ouch. Pues no, que ya me estaba yo portando bien, nos falta. La limpieza constante, el arrepentimiento, el ponernos a cuentas. Y aquí es muy hermoso, podría caber aquí, sobre todo a Sardis le queda muy bien por esto de la lana, ¿sí? De los trabajos con lana. Dice,
pongámonos a cuentas, dice Isaías, ¿no? Y si tus pecados fueran como la grana, como la blanca lana vendrán a ser. Ellos entendían, porque ellos tejían la lana negra, pero también la lana blanca. Ellos sabían perfectamente. ¿Sí? Entonces estas palabras vuelven a nuestra mente. ¿Y sabes por qué? Porque ya las has recibido. Ya las hemos oído, hermanos. ¿Cuántas veces no oímos el inicio de un versículo y no sabemos el resto, verdad? ¿Y? Un pasaje que dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, en base a lo que hemos recibido. Y bueno, pues somos el depósito del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es. Hay un depósito grandioso, o sea, divino que debemos estar. Así es, hermana, pero no somos depósito de PET, desechable. De verdad, reciclable. Ciertamente, el que está en Cristo, ¿verdad? Ha dejado de militar en el pecado, ya no vuelve a ser arrojado, ¿verdad? Al pecado. Pero todavía es necesario acordarnos, guardar lo que hemos recibido y arrepentirnos. Arrepiéntete, dice, cambia la actitud hacia la verdad. Dice aquí, arrepiéntete. Y aquí viene la advertencia, si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Y es imperativo, ¿no? Sí, bueno, yo no... Acuérdate, también es imperativo. Guárdalo, también es imperativo. Está diciendo, o sea, no es sugerencia, es un mandato. Ayer una de las cosas que le decía yo, me decía mi hermano, pues ven a verla, dice, nomás para que veas que está muy mal mi mamá. Dice, pero no le hace caso a nadie. Y hablé con mi hijo que vive ahí cerca de ella, la fue a ver y dice, no mamá, no le hace caso a nadie, no se deja llevar al doctor, no, nada. Entonces llegué, mamá, tenemos cita a 6:30, nos vamos. No quiero ir, no te estoy preguntando. No hay opción ni plan B. Porque yo oré en el camino y dije, Señor, dame autoridad, porque yo necesito, en este momento necesito autoridad, pero autoridad tuya. Yo no quiero llegarle, porque es mi madre, yo no puedo llegar a gritonearle a mi madre, pero necesito tu autoridad. Le dije, mami, no es opción. Pero es que no me puedo ni vestir porque no soporto la... Así te llevo, estás vestidita, estás tapada, no te preocupes. Pero entonces cuando el Señor verdaderamente nos muestra y nos dice, son imperativos. No hay plan B, hermanos. No hay acuerdos. Bueno, tú cedes un poquito y yo cedo otro poquito y nos quedamos a medio camino, Señor. No, con el Señor no hay acuerdos de paz. No hay tú me cedes tu terreno y yo el mío. No. El Señor lo quiere todo. Porque le pertenece todo. ¿Perdón, hija? Pero mejor es estar con él que si No, bueno. exige demasiado, pero pues así es, ¿no? Esta parte, pero además Él nos dice, Él viene, su segunda venida, cuando nosotros decimos, el Espíritu y la Iglesia le dicen al Señor Jesús, ven pronto, ¿sí? Nos da esperanza y sabemos, ¿verdad? Porque cuando el Señor Jesús es para esperanza, es porque ya sigue la siguiente etapa de nuestro crecimiento en Cristo, pero para el que tiene hueco al corazón, el Señor viene como ladrón. Porque te va a quitar el sueño, te va a quitar la paz, te va a quitar la seguridad que creías tener. Pero para los que hemos creído y para los que nos acordamos, guardamos y nos arrepentimos, mantenemos firme lo que Él ya nos ha dado, lo que está próximo a caer o a morir, el anuncio de su segunda venida no nos espanta. Sí tememos por los que aún no. Sí tememos. Porque hay que poner, ¿Y por qué hay que? poner todo en orden.
Claro, y persevera. Aquí nos está exhortando a quitar nuestra vida mediocre, cristiana, Hipócrita. nuestra mediocridad, Hipócrita. nuestra Así hipocresía y es. nuestra flojera y nuestra Superficialidad. apatía y todo lo Sardis es la iglesia superficial. Y miren que es la iglesia de la Reforma, pero al final el Vaticano le ganó. Acabó pisoteando a la iglesia y persiguiendo a la iglesia, y por eso hizo toda la persecución y los quemaban vivos. con oportunidad Claro. de enmendar nuestra manera de vivir nuestra vida. Sí, todo el tiempo. Pero acuérdense que Sardis quiere decir ¿qué? Los que Remanente. Remanente, o los que salieron. O sea que si hay segunda parte. Sí, más adelante dice. Los pocos. Lucien, pero en todo esto también se cumple que la obra que Dios empezó desde Génesis 3:15 la va a perfeccionar, y en ese paso ha ido toda esta historia, ¿no? Sardis estaba en la época de Lutero, y Lutero, como dices, Y en la de hoy. no podía concluirla porque todavía faltaba Claro, parte, ¿no? claro, de claro. camino. Claro, pero entendamos que nosotros metemos la mano en una obra que el Espíritu Santo está comenzando muy bien, pero en vez de que nos asociemos, nos amemos, nos complementemos como cuerpo de Cristo, no nos dividimos. Es como si esta mano le dice, ¿sabes qué? Yo soy muy buena porque soy la derecha y soy la consentida. Manita, tú encima hasta tienes un dedo mocho. Mira, ¿sabes qué? O sea, mi cuerpo no se contradice, mi cuerpo no se hace enemigo de sí mismo, mi cuerpo se ayuda, ¿sí? Me lastimo, me sobo inmediatamente, y si estoy lastimada de la derecha, pues me sobo con la izquierda. Siempre tenemos, ¿no te ha pasado que a veces no te puedes rascar porque estás sosteniendo algo? Pues con el otro pie, ¿verdad? Sí, tu cuerpo reacciona a ayudar al cuerpo, pero ¿sabes quién da la orden? La cabeza. Pero siempre en el cuerpo de Cristo ha habido Ebodias y Cintia, ¿no? Esos que luego tenían sus... Claro. Pero en todo esto trabaja el Señor. Pablo tenía que hacer una exhortación, ¿no? A manera de que se llevaran de acuerdo, ¿no? ¿Qué dice Se llevaran de Pablo? acuerdo, No que ya lo haya alcanzado. sino que prosigo la Él vida mismo de traía el dolor, no sé a dónde lo tenía, en la cabeza, en la panza, no se sabe. He pedido, he rogado. O sea, no estoy perfecto, y no era por pecado, no era por juicio de Dios, era simplemente, bástate, sola gracia. ¿Nos podemos gozar en esa gracia? Porque esa es providencia de Dios. Finalmente dice, tengo también, hay unos pocos ahí en Sardis, y aquí está la esperanza, hay unos pocos, unas pocas personas. El texto original dice hay unas personas, hay unos pocos nombres, es decir, que hasta conocidos son. No son personas ahí anónimas. El original dice nombres conocidos. ¿Sí? Es decir, a Dios no le escapa nada. Él sabe quiénes son. Hay unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras. De nueva cuenta les habla a los que hacen vestiduras, les habla de vestiduras. ¿Sí? blancas. Y andarán conmigo. ¿Pero por qué? Uy. Yo cuando veo, andarán conmigo con vestiduras blancas, sí, Señor, tú eres muy lindo, nos quitas la ropa sucia, vieja, y nos pones otra. Sí, pero porque son dignos. No es por obras, hermanas, que nos quede claro, pero delante del Señor, Él examina nuestras vidas y dice, no, tu ropa original no la ensuciaste ni la contaminaste. Fuiste fiel hasta el fin. Yo te vestiré de vestiduras blancas. Aquí en, nada más como un detalle cultural, como los ángeles. El ángel está vestido de ropajes blancos, como Cristo.
vestido de ropaje. Los 24 ancianos en Apocalipsis, ¿sí? Nos habla de verdad, gente muy escogida o seres muy escogidos, en el caso de los ángeles, donde el Señor nos pone a esa misma altura. Apocalipsis 19:8 dice que las vestiduras blancas, ¿qué son? Nuestras acciones, Cristo. ¿Lo puedes leer 19:8? Ahí en Apocalipsis. Y a ella se le ha conocido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Ok? En otra traducción dice las vestiduras blancas, el lino fino es blanco, ¿sí? Entonces es las acciones justas. ¿De quiénes? De los santos. De los escogidos, de los Que apartados, han guardado. de los que han guardado, de los que se acordaron. A pesar de que tuvimos esta parte hipócrita, esta parte superficial de una vida no de entera convicción. Hay quien dice, yo recibí a Cristo en tal época, pero realmente le entregué mi vida a partir de esta otra época. ¿Por qué? De verdad, lo anterior que fue, pues como que nomás un tour por el cristianismo, ¿no? Así, a la derecha tenemos y a la izquierda, y nada más, de verdad es un tour superficial. Exacto. Pero cuando, y dicen, mi verdadera fecha de muerte a mí mismo para entregarle y renacer en vida para Cristo, fue a partir de esta fecha. Y hay quien tiene perfectamente, o te dice más o menos a partir de este evento o de esta situación. Sí, hermana. En las vestiduras de lino, Ujú. el lino es una tela con la que no sudas. Así es. ¿Con la Entonces, que? No sudas. entonces está hablando de que no ha sido nuestro esfuerzo, No. ha sido el esfuerzo de Nada más. Él en nosotros. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo verdaderamente, dice que Él nos vistió con vestidos de salvación, que nosotros vamos ensuciando por ahí en el camino, pero tenemos tiempo de limpiar nuestras vestiduras. Eso era- ¿Qué dice Efesios 5? Que el Señor está preparando a su iglesia. ¿Cómo? Sin arruga. Chicas, digan amén. Amén. Pues con esa sonrisa ya se le vieron todas las arrugas. No importa. El Señor nos está preparando sin esas. No, arrugas, pero sobre todo, y saben que las arrugas son en la ropa, en la vestidura. No es en el rostro. Es en la vestidura, sin arruga. Las del rostro son por añadidura. Exacto. Ay, hermana, no hables de las añadiduras. Bueno. Nos habla sin arruga y sin mancha, dice, son los que no han manchado, no han contaminado sus vestiduras. ¿Ven la congruencia perfecta? Juan lo dice, Pablo lo dice, el Antiguo Testamento lo dice, el Señor ha preparado. Y vamos a cerrar con la triple bendición en Apocalipsis 3, versículo a partir de el versículo 5, bueno, 5 y 6, básicamente es el 5, el que venciere. Ahí viene la triple bendición. Triple bendición. 1, será vestido de vestiduras blancas. 2, no borraré su nombre del libro de la vida. En un sentido gramatical, dicen algunos que escribiré su nombre imborrable, porque Dios, se ha dicho mucho que se borra el libro. No, en el libro de la vida, cuando Dios lo escribe, ahí se queda. Sí, esa famosa goma y que el Señor está haciendo borrones en el libro. No. Quiere decir que en cuanto lo escribe, ya no se borra. Quiere decir que cuando yo le hablo en serio al Señor y le entrego mi vida en serio, es para siempre. Ya no hay camino. El que pone sus manos en el arado, ya no voltea para atrás. Ya no voltea para atrás.
Las cosas viejas, fin, se acabaron. He aquí todas las cosas son hechas nuevas, hermanas. Entonces, otra bendición, es decir, inscribiré ahora sí en definitiva, imborrable, tu nombre en el libro de la vida. ¿Y cuál es la tercera? Y confesaré su nombre. Ah, no es nada más lo tengo aquí en mi librito escondidas y nada más yo lo leo, sino voy a decir tu nombre delante del Padre. Y Ahí está todos nuestro los abogado. ángeles. Y delante de los ángeles que lo oigan. Tu nombre, claro. Dice Apocalipsis, al que persevere le daré un nombre nuevo. Ya nos va a llamar por el nombre nuevo. Que solo lo... ¿Sí? Sardis. La iglesia que hace cosas incompletas. La iglesia que se preocupa más por lo de afuera, pero no trabaja con lo de adentro. La personalidad del cristiano que ha contaminado sus vestiduras por tener compromisos con el mundo. Es que ya empecé, pero ¿qué crees? Acá me llaman también. Le pasó a Lutero, le pasó a Calvino, le pasó a todos estos. Y tan es así que dividieron el cuerpo. Por eso doy gloria a Dios por este grupo, hermanas. Porque venimos de diferentes congregaciones, no iglesias. La iglesia es una. Pero somos una iglesia. Y ojalá fuésemos más. Y Dios los va añadiendo. Las que han de ser salvas y las que han de ser edificadas junto con nosotras. Así que, hermanas, tiene esperanza esto. Porque sí hemos tenido un lado hipócrita, superficial en nuestra vida cristiana. La vida de cada 8 días nada más. Soy cristiano de cada 8 días. Bueno, no, cada domingo son cada 8. No, pero acá en Berea no, porque también los miércoles. Pero nada más. El Señor quiere que hasta nuestro sueño sea de Él. Nuestro andar. Una persona muy amada mía, no creyente, dice, bueno, ustedes llevan a Dios, bueno, hasta el baño. Sí, no, que no me deje solita en el baño. Claro. De verdad, yo no sé cuándo me doy un coco en el baño, cuándo me enfermo en el baño, yo no sé. Ahí lo quiero conmigo. A todas partes. Sí, pero siempre no para que Él esté a mi servicio. Es para que Él y yo tengamos una intimidad, porque Él se acercó y me amó primero. Sardis, hay un remanente. Hay unos pocos que yo conozco por nombre. Los puedo nombrar. Los conozco, no se han contaminado. Y ¿sabes qué? Son dignos. No porque ellos lo digan, sino porque lo digo yo, Dios. Lo está diciendo Él. Señor, decía aquel que entró al templo, hazse propicio a mí, pecador. Jesús decía, hágase tu voluntad y no la mía. Jesús. Hay un remanente. Gracias a este remanente tenemos la Biblia, la traducción a nuestro idioma y a muchos dialectos el día de hoy. Por el remanente. Por los que salieron, por los que escaparon a las cosas denominacionales, los que escaparon a la idolatría de la iglesia jerárquica. Un remanente fiel al que tiene las 7 espíritus y las 7 estrellas en sus manos. Al Todopoderoso. Cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.
Nos humillamos ante tu presencia, Dios. Nuestro corazón de verdad se inclina a ti, nuestra cerviz, pero no solo nuestro cuerpo, sino nuestra alma y nuestro espíritu, reconociendo al Dios Todopoderoso, al Padre de las luces, al Dios de pactos, al soberano, al eterno, a Jesucristo el justo, a Jesucristo el Redentor y Maestro nuestro, el Salvador. Señor, nos humillamos ante tu presencia, reconociendo en forma personal cada una, Señor, una parte, Señor, religiosa, superficial, sin profundidad, sin corazón. Padre, como un Salomón que te amaba y anhelaba tu sabiduría, pero al final su corazón no estaba contigo. Padre, Señor, que no nos suceda esto. Antes de que, Señor, que tú vengas y nos sorprendas en la noche como ladrón. Dios, que estemos preparados, de verdad que no seamos como esa sardis que descubrió, descuidó y dejó de velar su flanco expuesto, su flanco débil, su flanco, Señor, que otros vinieron a aprovechar. Padre, Satanás está como león rugiente y quiere devorar, Padre, y quiere engañar y quiere tergiversar y dejar que la obra que hacemos para ti y en ti y por ti quede incompleta, Señor. No seamos hallados, Señor, faltos como pusiste en el muro aquel rey Belsasar, Tekel, Uparsin, Señor, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, donde dijiste ha sido hallado falto. Señor, no queremos ser hallados faltas, incompletas. No queremos ser halladas, Señor, falsas, sino verdaderas y auténticas y dignas, Padre, de portar tus vestiduras, Padre. Las vestiduras, Señor, sin arruga y sin mancha que estás preparando para nosotros. Señor, de verdad anhelamos, sí anhelamos estas recompensas, estos premios, estas promesas que tú das, pero es necesario que seamos pasados por esta exhortación, Dios. Síguenos hablando, Dios. Perdónanos y ayúdanos, te lo suplico en el nombre de Jesús. Enséñanos a acordarnos de lo que nos has dado, a guardar lo que nos has enseñado y lo que hemos recibido y arrepentirnos, Padre, delante de tu presencia. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, por la esperanza que traes a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Padre Celestial, gracias te damos por este alimento que acabamos de recibir. Que has hablado en nuestro corazón y en ese nombre, Señor, te pedimos que tú bendigas los alimentos que vamos a tomar, así como